Nos encontramos con el licenciado Gerardo Beckbeder. Él nos viene a visitar de nutrición del Instituto Temazcali y nos trae un tema muy importante. La verdad es que en muchas de las ocasiones a veces no le tomamos tanta atención a este tipo de situaciones. La función del nutriólogo en la atención de adicciones y los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Todo bien, buen día. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. A ver, explíquenos un poco este tema. ¿Cómo es y cómo se le en cuestión porque muchas de las ecuaciones, pues bueno, tiene una adicción, un trastorno y le damos lo mismo, o comen lo mismo o no comen. Entonces, ¿cómo está esto? Bueno, primero tenemos que partir sabiendo que la nutrición va a ser uno de los pilares en el mantenimiento de una salud mental adecuada. Generalmente tratamos a la parte mental desde el área de la psiquiatría y la psicología, pero en los últimos años se ha descubierto una relación muy directa con la manera en la que comemos, con nuestras emociones. Muchas veces escuchamos que alguien está de mal humor y generalmente es porque no ha comido, no tiene la suficiente cantidad de nutrientes en sangre, y la verdad es que eso sucede, ¿no? Y tenemos que partir también de entender que el hambre se regula desde el cerebro, no desde el estómago como generalmente pensamos. Y de ahí, el tener una mala alimentación con excesos o con insuficiencias pueden desencadenar en estas patologías que vemos nosotros en Temazcali, como lo pueden ser las adicciones a diferentes sustancias que tienen repercusiones en la manera de comer, o los trastornos de alimentación que sin lugar a dudas también van a afectar en este parámetro. Claro, y creo que es fundamental el hecho que nos mencionas aquí, porque por lo general pensamos en el Instituto Temazcali en el tema de adicciones y como si fuera una manera solamente abordada desde una perspectiva, y lo que tú nos pones aquí sobre la mesa es que más bien es de manera integral, tanto pues lo físico, nuestro cuerpo, como nuestra mente, desde la psiquiatría o desde la psicología. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo es que influye en el tema de adicciones la nutrición y también qué otros trastornos de la conducta alimenticia ustedes pueden tratar o pueden ayudar a la población de San Luis Potosí? Bien, en la parte de adicciones tenemos que conocer que la diversidad de sustancias afectan de manera distinta a nuestro circuito del hambre. Así como tenemos el uso de cannabis, que generalmente son drogas estimulantes del apetito, tenemos el alcohol, que pueden ser sustancias que deprimen el sistema nervioso y no promueven tanto la ingesta de alimentos, como sustancias como la cocaína o el cristal, donde encontramos pacientes que pueden pasar días o incluso semanas sin comer, ¿no? Entonces son pacientes que ingresan en desnutrición, con anemia, deshidratados, con problemas a nivel de hueso. Y si lo traspolamos a la parte de los trastornos de alimentación, como bien mencionabas, encontramos desde anorexia, son pacientes que generalmente restringen la alimentación, hasta casos de bulimia, donde hay mucha impulsividad, cursan con vómitos, con atracones. El mismo diagnóstico de trastorno por atracón, es decir, donde hay mucha impulsividad, pero sin una conducta que compense esa ingesta. Y diferentes trastornos, ¿no?, que todavía están en estudio, como puede ser el trastorno por rumiación, por pica, ¿no? Entonces hay mucho en estudio, hay mucho que hacer, y bueno, la nutrición es, digamos, como la madre del tratamiento en todas estas patologías. Ok, ¿y se ha presentado casos en donde se mezcle tanto la adicción a una sustancia como un trastorno buscado por conducta alimenticia? Claro, y suelen ser los casos más graves, porque ahora sí que nuestra salud mental está afectada por dos patologías o más. Claro. ¿No? Uno de los casos más comunes o más prevalentes que tenemos en la clínica es la anorexia en combinación con uso de cristal o cocaína, que muchas veces los pacientes lo utilizan como un método para bajar de peso todavía de una manera más brusca. Entonces ahí tenemos que atender a diferentes patologías que generan diferentes efectos secundarios. Claro. Y el pronóstico es complejo, pero les digo, con este abordaje multidisciplinar que propone Temazcali, buscamos tanto la prevención, el tratamiento y el control de estas enfermedades. Yo como familiar, porque muchas de las ocasiones, pues bueno, uno como familiar lo ve normal o a veces hasta lo toma de broma. Claro. ¿Cuáles son los síntomas o cuál es el reflejo en el cual ya mi hijo o mi hija se está viendo involucrada o involucrado en un problema de trastorno, en un problema de adicción y en un problema de alimenticio? ¿Qué es lo primero
qué es lo que debo de hacer yo? Bueno, creo que la sintomatología es muy diversa, obviamente dependiendo tanto el diagnóstico como la sustancia, pero todo parte desde casa, ¿no? Hay que saber cómo estamos, cómo es la interacción con nuestros hijos o con nuestro familiar, cómo está el entorno social, cómo está el entorno escolar o laboral incluso, ¿no? Pero bueno, también podemos ver síntomas evidentes físicos, ¿no? Que es desde alteraciones en la manera de comer, que pueden dejar de comer o ser muy impulsivos a la hora de comer, deshidratación en la piel, se empiezan a ver muy pálidos o la piel muy reseca, caída de cabello, tienen conductas adictivas per se, es decir, con cualquier tipo de situación en casa. Y bueno, si me voy a la parte de los trastornos de alimentación, podemos encontrar de todo, ¿no? Tanto encontrar alimentos debajo de la cama o evitar los tiempos de comida a la hora de reunirnos en familia, ¿no? Creo que hay muchas situaciones que son evidentes, otras que no tanto, y que tenemos que estar con la cercanía y con el diálogo para ver cómo está la situación emocional y mental de nuestro familiar. ¿Qué es lo que puede suceder en caso de no acudir a tiempo, ya sea a una clínica o bien a un hospital? Bueno, creo que en pocas palabras empieza el deterioro tanto mental, emocional, social y físico, ¿no? La persona empieza a aislarse, empieza a estar muy irritable, a desarrollar ansiedad, depresión por la misma necesidad del consumo constante de la sustancia o de las conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Entonces, como les digo, se empieza a alejar del núcleo más importante que tenemos, que es la familia, y con eso un sinfín de problemas, ¿no? En la parte física ya mencionaba algunos, y les digo, en la parte emocional y mental empiezan a desarrollar también otro tipo de trastornos de personalidad, ¿no? O incluso tener problemas sociales, dejan de asistir al trabajo, a la escuela, incluso para adquirir la sustancia pueden llegar a situaciones de delincuencia, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer el llamado de la sociedad, porque hoy por hoy ambas patologías son cada vez más comunes, más prevalentes, entonces es bueno acudir a un centro de atención, y qué mejor que, como lo comentabas, que sea un enfoque multidisciplinar, porque sin duda que estas patologías lo requieren. Claro que sí, y creo que parte importante de lo que mencionas es el tema de la prevención, y no hay mejor prevención que la información, porque a ver, si tú tienes todas las cartas sobre la mesa, vas a tomar mejores decisiones. Hay un tema que es recurrente, yo creo que incluso muchas señoras pueden llegar a recurrir a estos medicamentos que pareciera que solamente sirven para bajar de peso, pero hay unos que son muy peligrosos porque contienen sustancias activas que pueden ser justamente adictivas y presentan cambios de humor y un montón de cosas que pueden ser perjudiciales, en lugar de ser beneficiosas. ¿Nos puedes comentar acerca de esto que puede ser un error muy común? Sí, eso es algo que también vemos mucho en la consulta, particularmente en la consulta nutricional. Hay un uso indiscriminado de fármacos que los sitúan como medicamentos para bajar de peso. Muchos de ellos no están aprobados, ¿no? por las organizaciones correspondientes, como lo puede ser la FDA. Entonces sí, como estás comentando, muchos de sus componentes activos son drogas, en pocas palabras, y eso va generando también una dependencia. Quizás el paciente que no lo conoce solo se deja llevar por el efecto inmediato, que es generar la disminución o la desaparición completa del hambre, empiezan a bajar de peso, pero no pueden dejar el medicamento, ¿no? Y con ello también, otra vez, y perdón por ser repetitivo, todos los síntomas, ¿no? Porque llegan, bajan de peso, pero están pues ansiosos, deshidratados, se les cae el cabello, no pueden dejar el medicamento, y cuando hay un descontrol en este consumo empiezan a tener también impulsividad a la hora de comer. Entonces son pacientes que no alcanzan los objetivos, incluso muchas veces recuperan más del peso excedido que ya tenían, y eso sin duda genera muchísima frustración en el paciente. Entonces recomendamos asistir con médicos capacitados, profesionales en el área de la salud, y que si van a tener un tratamiento de esta índole, que sea indicado y que esté aprobado. Bueno, y en caso de que alguien esté padeciendo de este problema con un familiar o con un hermano o con X, ¿cómo podemos acudir al instituto?
Bueno, estamos muy cerquita, somos casi vecinos, pueden acudir sin ningún problema al Instituto Temascali, estamos en Fray Diego de la Magdalena 106, acuden al módulo de trabajo social donde se les hace una pequeña entrevista, un estudio socioeconómico también para analizar la parte de los gastos que se requieran tanto para la modalidad de consulta externa o en caso de que haya un agravamiento del estado de salud que se pueda considerar un internamiento también, que tenemos ese módulo de atención y los profesionales de cada área los destinarán tanto al área de psiquiatría, de psicología, de nutrición, terapias de familia, terapias individuales que también son necesarias o terapias de grupo. Entonces de esta manera pueden empezar un tratamiento para poco a poco ir mejorando la salud mental, social y física. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.